Todos, nuevamente. ¿Qué tal, Jesse? No te saludé, tampoco lo saludé a Emerson. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias, Pablo. Bien, Ya, bien, Pablito. qué bueno, me alegra mucho. Les comento, antes de empezar, que el día sábado pues se realizó la catequesis y dividimos el trabajo de una forma bien bacán y la verdad resultó una cosa muy bonita realmente, comunico, ¿no? Sobre todo porque los padres intervinieron y pidieron la grabación de la catequesis, imagínate. Y menos mal que como estamos grabando ahora todo porque ya tenemos la licencia, bueno, le hemos enviado, ¿no? Como ustedes han podido ver, ¿no? Le envié al grupo, ¿no? Es algo Sí. positivo, ¿no? Un poco para que se interesen por nuestros trabajos, ¿no? Que hacemos acá. Es muy bueno, ¿ya? Que dice que estamos bien, al menos en algo, ¿no? Bueno, muy bien. Este, ¿Qué les parece si en este instante damos paso a- a nuestro amigo Richard con sus reflexiones, con la reflexión de la semana? Vamos, Richard. Muy bien. Vamos a dar lectura al Evangelio del día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis. El que no está con vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Bien, como siempre, el Evangelio de cada día es muy nutritivo, muy enriquecedor. El día de hoy, pues, nos dice que debemos buscar la humildad del corazón para así aceptar a Cristo en nuestra vida. Una humildad que nos haga sentir como niños, que necesitamos de nuestro Padre Dios y además aprender lo correcto de Cristo para así ir por el camino de la felicidad y la paz. Debemos aprender que no somos todopoderosos y que no tenemos la verdadera sabiduría, porque el verdadero poder y sabiduría lo tiene Dios y que se resume en una sola palabra llamada amor. A veces, pues en este mundo humano, terrenal, muchos de nosotros pues hacemos muchas cosas tratando de figurar o no quizá de aparentar cosas, ¿no? Pero Jesús nos demuestra pues con su palabra y con su ejemplo de vida que cuando curaba y sanaba a las personas, él los advertía incluso que no digan a nadie. Siempre pretendiendo estar en el anonimato, pretendiendo siempre pasar por desapercibido. Él nunca ha querido figurar
ante nadie, ¿no? Por eso digo una vez más, a veces nuestro mundo humano, terrenal, pues intentamos hacer cualquier cosa pretendiendo figurar. Bueno, esa es la reflexión del Evangelio de hoy. Gracias. Muy bien, amigos. ¿Algún comentario, por favor? Algo que desean decir por inspiración. No levanten las manos al mismo tiempo, por favor. Nos apabullan. No, bueno, yo quisiera comentar algo, ¿no? Sí, siempre en la Biblia, ¿no? Aparece que Jesús, siempre, como dice Richard, ¿no? ¿Verdad, no? Rehuía este, las multitudes para que lo aplaudan, ¿no? Siempre decía, no le digas a nadie, ¿no? O se retiraba enseguida, ¿no? El silencio, ¿no? Esa era la clásica, y eso han copiado, pues, los santos, pues, lo mismo, ¿no? La enseñanza del maestro, ¿no? La humildad es una virtud muy importante y es una de las cosas que muchas veces nos cuesta, porque lo que ha hecho caer al hombre es justamente eso, ¿no? Esa soberbia, ¿no? De no querer, de querer ser como Dios. Y a veces cuando sabemos algo o hablamos demasiado, se sube el ego a la cabeza, ¿no? Por eso, de vez en cuando es bueno un encontronazo para bajar la realidad. Eso es así, pues, ¿no? No sé. Bueno, ¿alguien más, no sé, desea opinar algo? Yo quería comentar justo en la lectura, ¿no? En la parte inicial, ¿no? O sea, la paciencia que ha tenido que tener Jesús con sus discípulos, ¿no? Porque claro, o sea, estuvieron cerca a él, recibieron su palabra de manera directa, seguramente explicada con ejemplos como hacía Jesús, ¿no? Y lo vieron hacer milagros, lo vieron de alguna forma, pues hacer cosas que nunca habían visto y aún así no lograban, pues, ser fieles a él, ¿no? O sea, entre ellos discutían quién era el más importante. Yo digo, ¿cómo se sentiría Jesús, no? Porque a veces uno se desanima, ¿no? Cuando está en grupo y vemos que, oye, no funciona, ¿no? Como que no todos están entonados, ¿no? Y uno a veces se baja, ¿no? Pero obviamente Jesús ha tenido pues la paciencia, el don de la paciencia, ¿no? Que a veces nos falta de manera particular a mí, ¿no? O sea, el entender, el esperar, ¿no? Que todos tengan su tiempo. Eso es lo que me ha llamado la atención. Parece que la humildad está relacionada con mucho la paciencia, ¿no? Porque también se espera al otro, ¿verdad, no? A veces uno se desespera, ¿no? Porque el otro no avanza rápido, quiere apabullarlo, y así no es, pues, claro, ¿verdad? Exacto, exacto. Ocurre. Muy bien, ¿alguien más desea opinar? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a desarrollar nuestros temas, como siempre, y dejamos primeramente a ver a quién? Ah, pues ya está Judith. ¿Cómo estás, Judith? ¿Qué te parece si dejamos los micrófonos y las pantallas para que nos hables? ¿Qué te parece? Buenas, vamos. Levante el volumen un poquito que no se escucha. Ya está habilitada la pantalla por si acaso. ¿Ya me escuchan ahí? Perfecto. Sí. Sí. Ya. A ver, les voy a...
Compartir mi pantalla. Es un tema político, qué interesante. A ver, a ver. A ver. El tema que la noticia. Muy bien, Judith. Se cortó, ¿no? Un Sí, se ratito. cortó un ratito, sí. Puedes compartir tu pantalla, no hay problema. Ya. Voy a ponerle la red, lo que pasa es que está con Wi-Fi. Muy bien. Ay, ya. A ver, voy a compartir. Ahí se ve. Sí, se ve muy bien. Sí. Ya. Para ponernos un poquito más en contexto, lo que ha sucedido en Argentina, hubo 7 cambios de ministros, además de otros funcionarios de alta jerarquía. Parece concluida la semana de cambios en el gabinete del gobierno argentino tras la derrota electoral sufrida en casi todo el país por el frente oficialista en las elecciones primarias obligatorias. Las diferencias internas explícitas en una carta por la vicepresidenta Cristina Fernández para con el mandatario Alberto Fernández, entre otras chispas, dominaron la agenda pública. Mientras se discutía el poder, la Iglesia argentina transitaba días de compromiso, de oración y, como siempre, de anuncio. ¿Qué hizo la Iglesia? Mientras tanto, se comprometió. El pasado domingo se realizó en cada parroquia del país la colecta Más por Menos para contribuir a proyectos o necesidades de desarrollo humano en la diócesis con mayores vulnerabilidades. Emprendimientos sociales, reparaciones tras tragedias, creación de espacios de encuentro para comunidades, respuestas ante la emergencia suscitada por la pandemia en comunidades del Estado, entre otras acciones, fueron posibles gracias a esta muestra de solidaridad que año a año convoca a los católicos de todo el país. En la colecta del 2020 se había recaudado, pese a las restricciones, a la celebración pública cerca de 80 millones de pesos que fueron repartidos en proyectos de bien público de distinta índole. ¿Qué hizo la Iglesia? Mientras tanto, se encomendó. El 15 de agosto, mientras se desataban las denuncias cruzadas en el gobierno, miles de argentinos en todo el país y no tan solo en Salta, celebraron al Señor y a la Virgen del Milagro, a la tradicional renovación del Pacto de la Fidelidad en Salta, donde nació la devoción, donde el Señor primero obró milagros. Se le fueron sumando otros puntos del país como Bahía Blanca, donde imágenes del Señor y la Virgen también fueron expuestas y veneradas. Como expresaba el arzobispo Carlos Aspiros Costa, esta devoción tan profunda crece y se extiende a tantos rincones de la patria y más allá, porque el ministerio de Cristo revela la anchura y profundidad del ministerio de Dios. No solo el sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, entre otros, se congregaron los fieles que no lo pudieron hacer masivamente en Salta como todos los años, aunque en el 2020 fue el primero sin masiva convocatoria. En el epicentro de las celebraciones no se pudo caminar en procesión masivamente detrás de las imágenes y la celebración central.
el arzobispo salteño, Monseñor Mario Carnello, pidió coherencia, particularmente para quienes por la posición social o política que ocupan han de tomar decisiones sobre valores fundamentales como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas las formas. ¿Qué hizo la Iglesia mientras tanto? Anunció. La discusión en el gobierno argentino y los cambios en el gabinete coincidieron con el 25º domingo del tiempo ordinario, en el que en este ciclo se lee el pasaje de Evangelio, en el que mientras los apóstoles discutían sobre quién era el más grande, Jesús les enseñaba que el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina reflexionó. Jesús le propone el servicio que supera a toda ideología. Esto es lo que viene a traer Jesús, no la lógica de la ideología, sino la lógica del servicio. Y continuó. Así como los apóstoles discutían quién era el primero, Jesús se desangraba tratando de comunicarse con ellos para que lo entendieran. Así también, muchas veces nosotros, y también en la Argentina, caemos en la trampa de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial, hacia dónde vamos y en la Argentina también discutimos poder, no discutimos proyecto de nación, no discutimos a dónde vamos, no pensamos a dónde tenemos que ir, no nos podemos poner a pensar juntos, sino que discutimos poder, poder mediático, poder económico, poder político, completó. La lógica del servicio. Hubo intentos desde el periodismo político durante la semana de involucrar a la Iglesia en las discusiones sobre los cambios de ministros y las crisis en el gobierno. En torno, por ejemplo, a la aparente convicción personal del nuevo jefe de gabinete en contra del aborto, por la que algunas detractoras acusaron infundadamente al episcopado de injerencia, o en torno a la jura del nuevo ministro de Educación, quien explícitamente, al no jurar sobre los santos evangelios, lo apartó de la Constitución Nacional. También incluso en torno a cómo recibieron obispos o el propio Papa nuevos programas de ayudas sociales o políticas de seguridad contra el narcotráfico. Voces y juicios de valor los hubo y los habrá en voz de obispos y cada miembro del pueblo de Dios, que como cualquier ciudadano se exprese. Pero en el medio de las discusiones hay por entender vocaciones espirituales expresadas en la devoción al Señor del Milagro, a lo largo del país y con múltiples nuevas formas y necesidades materiales, abordadas desde la colecta más por menos, muchas de una y otra. La discusión sobre el poder y el servicio propuesta por Jesucristo es hoy más vigente que nunca en la Argentina. Como propone Monseñor Ojea, esto es lo que viene a traer Jesús, no la lógica de la ideología, sino la lógica del servicio. Gracias. No sé si tienen algún comentario con respecto a lo que acabamos de ver. ¿Algún comentario tienen, chicos? Yo sabes que estaba pensando mientras estabas diciendo, sobre todo en la diapositiva penúltima, que estabas leyendo, esa diapositiva azul, estaba pensando de que realmente, sinceramente, esta situación política, la coyuntura política que vivimos tan difícil, en realidad, si se dan cuenta, podría ser una preciosa oportunidad para nosotros, o sea, como católicos, porque si se dan cuenta, todo ese aparato monstruoso de la ideología de género como que se ha detenido aparentemente un poco, no del todo, lógicamente, pero está allí, ¿no? Todavía no está tan agresiva como en el gobierno pasado. Y para nosotros, como católicos, es una preciosa oportunidad justamente para ir sembrando lo que no habíamos sembrado antes, ¿no? O lo que habíamos dejado de sembrar defectuosamente en todo caso,
Es decir, para poder dotar de herramientas, ¿no? Desde una lógica, como dice Judith, de servicio a la gente, ¿no? Herramientas que le ayuden a no pensar en la ideología tanto, sino a hacerse mejores personas y para que piense, pues, en temas, reflexiones sobre temas como los vinculados a la defensa de la vida, etcétera, ¿no? Cosas que hacen falta hablar y que este es un momento que mientras todo el mundo está distraído hablando de política, esas cosas, es un momento precioso porque se puede hablar, tenemos la cancha así, digamos, para nosotros, ¿no? Hay que aprovechar esta coyuntura, ¿no? Y eso es lo que debe hacer la iglesia, y eso es lo que ha hecho en Argentina, por lo visto, ¿no? Bueno, así yo lo interpreto, ¿no? No sé, ¿alguno tiene otra opinión? ¿Nadie más quiere opinar? Mm, Pablo, sí, al igual que que en Argentina sucede lo mismo en México, ¿no? Tengo entendido eso, ¿no? Tienen la misma afinidad, me parece que es la misma, tienen la misma, lo mismo que estaban aplicando en Argentina, igual están metiendo la ideología de género, el aborto, ¿no? Hace poco acaban de aprobar eso, ¿no? También. Este, y es lo mismo, ¿no? Creo que la misma corriente, no, no es la misma corriente, son diferentes, ¿no? Pero tienen bajo la misma estructura, ¿no? El socialismo, ¿no? Me parece, ¿no? la idea es siempre agarrar a los ejes influyentes, que son México, que tiene una influencia tremenda sobre todo América, y acá en Sudamérica es Argentina, y la otra Ah, nación influyente, ¿no? Que siempre estamos, claro. nos influye mucho. Entonces, ellos son los que están obviamente presas de toda esta lógica, ¿no? Tan terrible y sufren por ello, ¿no? Pero aunque parezca mentira, en México, a pesar de las noticias tremendas que escuchamos, y también en Argentina, por supuesto, la devoción, la devoción también es fuerte. Claro, eso no se ve, ¿no? Pero es fuertísima, ¿no? Y yo pienso de que por un lado negativo, ¿no? Pero por otro lado es una oportunidad para que la fe otra vez prenda en esos países que realmente en algún momento han aflojado, ¿no? Y hay que nosotros ver esas cosas para no cometer los mismos errores, sobre todo de fe. Yo al menos pienso así, ¿no? Yo tenía la oportunidad de ir hace unos años, hace pocos años a Argentina, un cursito, y la verdad que sí, vi una sociedad espiritualmente en decadencia, la verdad, sinceramente, ¿no? Cuando fui a la iglesia, iba diariamente a la parroquia Santísimo, realmente no había, no había mucha expectativa por la gente, no había muchas personas que iban, salvo personas bien mayores, la verdad. Un poco penoso. No, la verdad, en ningún día vi ningún joven, ¿ah? Penoso, la verdad. Así es. Bueno, muy bien, ¿alguien más desea opinar? Hay que seguir rezando nomás y tranquilos, ¿no? Que Dios ha vencido, Jesús ha vencido, así que tranquilos nomás. A veces eso agobia, ¿no? Preocupa, es la verdad, ¿no? Bueno, muy bien entonces. Bueno, voltemos la página y vamos a dar paso a nuestra amiga. Gracias, Judith, te pasaste. Interesante. Vamos a dar paso pues a nuestra compañera Jessie, pues. A ver, vamos a ver qué nos dice. A ver, Jessie, ¿qué nos traes? ¿No te escuchamos?
Ay, estaba hablando en mute, sorry. Ya, a ver, lo que les decía era eso, que bueno, les he traído en el tema de historia, lo que es las primeras comunidades. Quería un poquito, estos días, ¿no? Me traía a la mente el cómo han hecho pues estas primeras comunidades, al ser pequeñas en número, cómo se han ido creciendo. Algo han debido de hacer para que esto, obviamente, siendo una semilla, crezca pues por todo el mundo, ¿no? Entonces aquí les traigo ese tema, ¿sí? Sabemos que, a ver, no me deja, ahí está. Sabemos que la iglesia nace pues en Pentecostés, ¿no? Esta primera comunidad cristiana pues si quieren nace o tiene su nacimiento con la venida del Espíritu Santo, pero antes de eso obviamente recordamos que estos apóstoles de Jesús, Él los elige, ¿no? Luego de una profunda oración, recordamos la lectura en donde dicen que Jesús estuvo toda la noche orando para elegir a los apóstoles, ¿no? Que lo iban a acompañar a lo largo de su trabajo de evangelización, ¿no? De este periodo en donde él evangeliza a los 30 años, cuando se da a conocer ya al pueblo, ¿no? Y estos apóstoles que fueron elegidos, pues eran diversos, ¿no? Era un mix, ¿no? No eran todos homogéneos, no eran todos de un solo pensamiento, tenían distintas ocupaciones, pensamientos, formación incluso, ¿no? Escuchaba ahí dentro de la documentación que he podido investigar, de que, por ejemplo, Natanael, el que llamaban Bartolomé, pues era un maestro, era alguien que enseñaba, ¿no? Cuando Jesús le habla de que él lo vio en la higuera, pues ese texto lleva pues al hecho de que los maestros enseñaban ahí, ¿no? O sea, ahí con sus alumnos, debajo de una higuera, ¿no? Había gente de distinta formación, ¿no? Incluso había gente, pues, como se podría decir, subversiva, ¿no? O sea, estos guerrilleros, ¿no? O sea, estaba un Judas Iscariote, ¿no? Había un Judas también, el Zelota, ¿no? Un Simón el Zelota, creo. O sea, habían de distintas ocupaciones, habían publicanos, habían pescadores, ¿no? O sea, eran mixtos, ¿no? Y cuando Jesús los llama, obviamente los llama hacia la conversión, ¿no? Toca sus vidas y obviamente ellos lo siguen. Pero vemos que en todo ese seguimiento con Jesús, ellos todavía tienen como que sus tendencias humanas, ¿no? Este tema de lo que leíamos temprano, ¿no? El querer ser el más importante, ¿no? Su ego, ¿no? Su egoísmo, ¿no? O este tema del traicionarlo a Jesús, ¿no? El abandonarlo cuando más lo necesitaban, y una serie de cosas que obviamente hablan pues de que eran pues gente común y corriente, no eran pues gente que obviamente fue santa desde que fue llamada, ¿no? Y todo esto se logra un poco ver que ellos se mantienen unidos cuando se va Jesús, y estaban reunidos con María, ¿no? Estaban juntos, estaban en comunidad, cuando se da el Pentecostés, ¿no? Con la llegada del Espíritu Santo en ese lugar donde ellos estaban, pues ellos se transforman realmente, ¿no? Es el Espíritu de Dios que se posa en ellos y los toma, ¿no? Y todo esto ocurre cuando ellos estaban juntos, ¿no? No es que ellos estaban cada uno en su casa y vino el Espíritu y se posó sobre ellos, ¿no? Sino estaban juntos, estaban en comunidad. Sí, este dato es muy importante, ¿no? Y luego vamos a ver que obviamente estos apóstoles siguen teniendo muchas actividades en común, ¿no? Se siguen frecuentando, siguen siendo comunidad, ¿no? Y leemos en Hechos 2, pues que se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Esto era lo que hacían en común, ¿no? Escuchaban la enseñanza de los apóstoles que habían tenido una experiencia con Jesús. Participaban en la vida común, en la fracción del pan, ¿no? En la Eucaristía, en las misas, ¿no? Lo que eran las misas en la fracción del pan, en las oraciones. Todos eran muy unidos, ¿no? Se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, tenían un desprendimiento
¿no? Ya el egoísmo como que se disipaba, ¿no? Tenían cosas que ponían en beneficio de todos, ¿no? Estaban íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, hacían oración también en el templo, partían el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, no solamente entre ellos, sino la gente que obviamente no compartía con ellos los reconocía y veía que había un amor puro entre ellos, ¿no? Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad, ¿no? O sea, eso que nació pequeñito, pues, con todo esto que hacían, pues fue creciendo, ¿no? Y fortaleciéndose. ¿Sí? Esto lo vemos en Hechos 2. Entonces, encontraba esto que un poco resume una prédica de un sacerdote dominico, que hablaba de qué tiene que hacer una comunidad de fieles, en este caso como nosotros hoy en día, para mantener a Jesús como centro de nuestras reuniones, ¿no? Y hablaba pues de tres frentes, ¿no? El espiritual, el exterior y el comunitario. Y en el espiritual, indicaban pues que en el espiritual era el frente más importante, era la base del triángulo, ¿no? Y esta base importante es justamente la que el enemigo principalmente ataca, ¿no? Nos ataca de manera individual porque nos conoce también, y lo que intenta hacer es desanimarnos, ¿no? El decir, oye, no vale la pena, ¿no? Y estás perdiendo tu tiempo. Estas cosas que hay veces pues se nos pasan por la cabeza, creo que algunos de nosotros, ¿no? Entonces, en este frente espiritual es que debemos de protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Pues con la oración constante, siendo humildes, confiando en el Señor, teniendo una formación espiritual, teniendo un crecimiento en las virtudes. Todo eso fortalece nuestra base, ¿sí? La base espiritual de una persona que vive en comunidad, ¿no? No nos olvidemos de eso. El otro frente es el exterior. Es decir, fuera de esta comunidad tenemos cada uno una vida, ¿no? Entonces tenemos que tener coherencia hacia el exterior, ¿no? ¿Cómo somos frente al mundo? ¿Cómo somos frente a nuestra iglesia? ¿La defendemos? ¿Sabemos lo que piensa? ¿Defendemos lo que piensa? ¿Cómo somos frente a los necesitados, ¿no? Entonces ese es el otro frente exterior. Y ahí una frase muy bonita que es que encontré que en este frente es que la mediocridad no es de Dios, ¿no? A veces somos un poco mediocres en estos frentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces como que nos llama un poquito a ser realmente ahí, en ese momento, ser luz para muchas personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de participar en una comunidad, en un grupo, ¿no? Y el otro frente que también deben cuidar esta comunidad cristiana es en el frente de la comunidad, ¿no? Misma. Y allí pues hay enemigos que atacan, ¿no? Y dicen que los 3 enemigos que atacan a esta comunidad es el frente del dinero, porque claro, hay un fondo que de alguna forma económico que a veces necesita esta comunidad para hacer su labor, y pues a veces eso empieza a tergiversarse o a meterse, como se dice, el enemigo a atacar por ese frente, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden? Todos deben ayudar según su posibilidad, que todo sea transparente, ¿no? Que de alguna forma este tema en particular sea tratado con la máxima transparencia, y siempre que se trate de dinero que se recaude en una comunidad, siempre esté orientado al objetivo del bien común, ¿no? En tema de afectos, también dentro de la comunidad se vive en este tema de los afectos, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay personas que se pueden acercar a esta comunidad por interés, o no tener un comportamiento correcto, que hay que ir corrigiéndolo, hay que ir de alguna forma tratando de que todos los que participen en la comunidad, en el grupo, pues tengan un estilo de vida que obviamente ayude a ser homogéneos en esa parte, ¿no? En ser rectos. Y obviamente también se da mucho este tema de los afectos en el sentido de que el gusto, ¿no? Se da cuando el gusto es lo que manda, dice, ¿no? Y ahí nace la división. Yo me llevo bien con esta persona, pero esta persona no me cae bien, ¿no? Ahí todo eso se empieza un poquito a distorsionar en esta comunidad. Estos son los males que acechan a la comunidad, ¿no? Y por último, el poder, ¿no? Que
¿Qué peligros ocurren en este frente? Es pues obviamente el tipo de autoridad que se aplica en esta comunidad, ¿no? A veces se lleva al autoritarismo, ¿no? A que de alguna forma se haga lo que las personas que dirigen se tiene que hacer sin consulta, sin nada, o a la anarquía, que todos hagan lo que quieren hacer, ¿no? Para que nadie se sienta mal, pues todos hagan lo que quieren hacer. El tema de la manipulación, ¿no? El hacer cosas por conveniencia, la murmuración, el hacer cosas pero siempre murmurando, ¿no? Son todas estas cosas que también atañen y atacan a este frente de la comunidad de un grupo de personas que intentan seguir a Cristo, ¿no? A mantenerse juntos en esta fe y en este crecimiento espiritual. Entonces, aquí la reflexión final es eso, ¿no? Si queremos crecer en nuestra comunidad, pues tenemos que evaluar y ver si realmente estamos haciendo que Cristo gane en nuestro corazón, que en nuestro corazón Cristo gane más terreno, o estamos haciendo que el mundo esté ganando en nuestro corazón, ¿no? Nos dejamos llevar más por las cosas del mundo. Eso es lo que tenemos que pensar y obviamente reflexionar para que pongamos todos de nuestra parte para que podamos crecer en la comunidad que el Señor nos ha mandado, nos ha regalado, ¿no? Eso básicamente. Bueno, y tener las dos características, ¿no? Ser una persona que esté dispuesta a luchar con fortaleza, no ser un soldado de Cristo, y a la vez también tener el amor hacia Cristo, que nuestra motivación siempre sea el amor, ¿no? El hecho de estar en la comunidad que sea por el amor que le tenemos al Señor, ¿no? Siempre enamorados del Señor. Eso es lo que va a hacer que obviamente nuestra comunidad crezca espiritualmente, así como ha sido también en las primeras comunidades, ¿no? Entonces recogía estos tips que me parecieron bastante interesantes para evaluarnos un poquito también cómo estamos nosotros, ¿no? Eso es lo que quería compartirles. No sé si tienen algún comentario. Gracias, Jessy. Excelente. Para reflexionar. ¿Un comentario, chicos? Este resumen está muy bueno. Es como para imprimirlo y tenerlo ahí, para tener claro, ¿no? Nunca lo había visto de esta forma, pero está bien sintetizado. Muy bien. Les comparto ahora, terminando, la prédica, ¿no? Del padre dominico, Fray Nelson, colombiano, que habla justamente de esto, ¿no? Porque buscaba ese tipo de información, ¿no? Cómo es que las primeras comunidades crecieron, ¿no? Se fortalecieron. Y esto es lo que hicieron, ¿no? Centraron un poquito su foco en esto, ¿sí? Les comparto para que lo escuchen completo. El video dura 1 hora y media más o menos. Muchas gracias, Jessy. Ok. Te agradecemos, sí. Gracias, Jessy. Espérenme, libero esto. Ya, dale. De los puntos que había puesto ahí, Jessy, de verdad, ¿no? A veces el tema de los afectos influye bastante en un grupo, ¿no? En una comunidad. Y he visto, ¿no? A lo largo de los años cómo eso está influenciado en algunos que se han alejado, ¿no? No, mira, que por acá, que no me hicieron caso, que esto de acá. O sea, viene el tema ya como un poco de cómo te sientas, ¿no? Entonces uno ya más o menos ya voy conociendo a algunos, ¿no? He conocido, si le digo de esta forma, cómo reacciona, si le digo de esta forma, cómo reacciona, si no no interviene, ¿no? Y eso creo que deberíamos tener siempre en cuenta, ¿no? Que a veces el grupo uno va y aporta lo que tiene, ¿no? Y si no necesariamente de repente en ese momento no toma en cuenta de repente alguna idea que uno da, no sentirse mal, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? Seguir aportando, dando, apoyando y
y no tomar las cosas personales, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? No tomar las cosas personales. Y eso también ayuda al tema también del discernimiento, ¿no? He visto, ¿no? También he visto en otros grupos, también he visto lo mismo, ¿no? O sea, a veces los sentimentalismos también hacen daño, ¿no? El exceso, ¿no? A veces eso también alguna vez, creo que una vez nos comentó el padre Héctor también sobre eso, ¿no? Que eso es peligroso en las comunidades. Pero sí, interesante, ¿no? El tema del dinero también es bien delicado, ¿no? Wow, sí, por eso siempre las cosas siempre hay que tenerlas claras de lo que se hace para que no haya malos entendidos también. Sí, bien buenas el resumen. Muy bien, muy interesante, sí. Muy bien, chicos. Seguimos entonces con con el desarrollo de esta reunión. Te agradecemos, Jesse, por tu aporte, muy bueno, una reflexión bastante profunda. Y vamos entonces a continuación a dar paso a Luz, que nos tiene un tema bastante interesante también, que está relacionado con el tema de Jesse también, ¿no? Es acerca de las virtudes, si no me equivoco, ¿no? Este, Sí, muy bien. Te paso tu escrito, ¿no? Luz, ¿sí? sí, tú Ya, ahí lo va. muestras y yo voy a leer que tengo acá una hoja Ya, ahí en breve. está. Voy a Ajá. agrandarlo un poquito más. No, acá, no te Ah, ya, preocupes, yo voy a... Ah, ya, perfecto. está bien, está bien. Listo. Ok. Ajá. Ya, buenas noches a todos. Creo que todos los temas que estamos tocando esta noche va como que todo relacionado como que con la primera intervención de Richard, la palabra de hoy día, lo que ha tocado Jesse, lo que ha mostrado Judith, también va en tono, y también va en tono todo esto, el tema de las virtudes, ¿no? Que realmente son prácticas que podemos ir cultivando día a día en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces, para empezar, voy a leer la palabra de Dios de la carta a los romanos. Dice, la noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Entonces yo había hecho más o menos una introducción a la que trata de las virtudes que está en el catecismo. La mayor cantidad de concepto que tiene este artículo es en el catecismo, ¿no? Dice, el término virtud proviene del vocablo latín vir, que significa varón, que también viene del vis, fuerza o virtud. Entonces es la fuerza propia del hombre que luego tendrá un significado más espiritual y moral. Un cristiano debe aspirar a vivir todas las virtudes. Estos le ayudarán a recorrer el camino de la vida. Es importante saber que las virtudes crecen mediante la educación, mediante los actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. La gracia divina las purifica y las eleva. Es decir, que siempre pueden ejercerlas para que crezcan en su interior y así algún día poder ejercerlas en el máximo esplendor. Es importante saber que la virtud es disposición habitual y firme para hacer el bien. Sabiendo que las virtudes se aprenden y se cultivan, estas son algunas de ellas que iremos desarrollando con el tiempo para juntos conquistar la vida eterna. Algunas virtudes que vamos a ir viendo este tiempo es la prudencia, el discernimiento, la verdad, la justicia, la fortaleza, la templanza, la castidad, la esperanza, la paciencia. La paciencia, varias veces he escuchado hablar sobre esta palabra en esta reunión que tenemos. Es el motor de la esperanza, ¿no? La paciencia. La paz, ciencia. Es la ciencia de la paz. Ese es su significado de la paciencia, ¿no? Y también las tres virtudes teologales, la fe, esperanza o caridad.
porque, bueno, eso lo alcanzamos por la gracia de Dios, ¿no? No es nuestra fuerza, sino es por la gracia divina que vamos a alcanzar esas virtudes. Entonces, en Deuteronomio nos da, el Señor nos da una palabra, ¿no? No teman, porque el Señor nuestro Dios combate por nosotros. Entonces, en los próximos encuentros vamos a ir desarrollando todas estas virtudes. Primero quería invitarlos a una reflexión que había escuchado de un sacerdote, ¿no? Un sacerdote decía, es un misterio, decía, ¿no? Y preguntaba, ¿por qué será que los hombres buscan a Dios más en los problemas y no cuando todo le va bien? Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que nos pasa esto? ¿Alguien puede decir? Hola. Sí, estaba ¿Alguien? buscando mi mano para levantarla. Allá. Yo pienso porque es que nos creemos, el hombre, o sea, nosotros, los seres humanos, nos creemos, o estamos, nos creemos muy seguros, queremos sentirnos muy seguros cuando todo marcha bien, ¿no? Como que no hay necesidad de alguna ayuda. Entonces, como decimos popularmente, cuando va bien, nosotros mismos somos. Entonces Dios queda relegado, totalmente. Pero cuando ocurren hechos que nos hacen sufrir, cuando se nos mueve el piso de la seguridad, ay, ahí sí, miramos no solamente a los costados, sino al cielo inmediatamente, ¿no? Hasta el más ateo dice, ¿no? Uno dice, ¿no? A ver si eres ateo consecuente cuando el avión se está cayendo. No creo. Claro, ¿no? Así es. Sí, pues, eso decía, justo decía el sacerdote, ¿no? Quizás, ¿por qué? Porque somos orgullosos, soberbios. Entonces, como decías tú, Pablo, es que cuando estamos bien, confiamos en nuestras fuerzas y no, pues, ¿no? Y creo que, bueno, particularmente yo puedo hablar por mí, ¿no? Donde he buscado al Señor, siempre ha sido en los momentos. Hay momentos en que como que va bien las cosas, ¿no? Me va bien y luego me voy como que enfriando. A veces ya no voy al Santísimo, no voy a la misa y después, y no, pasa algo y lo primero que, no sé, pero donde sea tengo que buscar ir a orar un rato, arrodillarme y encuentro la fuerza que necesito para seguir andando, ¿no? Eso es verdad. La otra reflexión es, también decía, vita communis, ¿no? Esto es lo que hablaba Jesse. Es el significado de vida, vita communis, el significado es la vida en común. Es la mayor penitencia. Por eso dice en los monasterios, no dejaban ir a los monjes como ermitaños. Solo los dejaban ir a aquellos que habían dado primero una prueba de una vida en virtud. ¿Y cómo es la vida en virtud? Porque creen ustedes que, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo creen que uno puede dar, viviendo en una comunidad, una vida en virtud? ¿Por qué creen ustedes que no los dejaban ir a los monjes? Porque vivir en comunidad realmente prueba todas tus virtudes, creo, ¿no? Cuando estás solo, seguramente, no creo que sea también fácil, pues, pero creo que vivir en comunidad es muy complicado, ¿no? Opino lo Así es, mismo, ¿ah? Opino lo mismo. también igual. Solo cualquiera la hace, creo, ¿no? Pero ya en comunidad, a ver, aguántalo, ¿no? Ahí está, pues. Sí, como Yo también. decías, Martín, tú, el padre Héctor nos hacía mucho hincapié que el cristiano, no puede avanzar solo.
sí o sí un cristiano para avanzar necesita de la comunidad. Bueno, nuestra primera comunidad es la familia también, ¿no? Pero viviendo así en comunidades, pues el hermano o el integrante del grupo, pues nos denuncia nuestro pecado, ¿no? Aquello que uno ve que le molesta del otro, pues eso es lo que más nosotros necesitamos pedir al Señor misericordia para poder trabajar y mirarnos un poco más a nosotros, ¿no? Es el espejo, ¿no? De nosotros mismos, es nuestro reflejo, ¿no? Y no es fácil, pues, mirarnos, ¿no? O sea, mirar nuestras debilidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, nos enseña a cultivar justamente las virtudes, la comunidad, porque la comunidad nos denuncia, ¿no? Ahí empezamos a curar ciertas heridas incluso, a practicar la caridad, soportar los defectos, como les decía, incluso sanar viejas heridas, aprender a ser generosos, trabajando en comunidad. Entonces, justamente primero esos monjes tenían que dar la prueba de que sí vivían en comunidad. Recién, después de haber pasado la prueba de haber vivido en comunidad, podían volverse ermitaños. Porque cuando estás solo, ¿quién te dice algo? ¿Tú te crees? Nadie dice nada. No hay quien te denuncie, no hay quien te haga sentir mal, te haga sentir menos, o te dé de repente un poco de cólera, envidia, no sé, tantas cosas que los seres humanos tenemos, ¿no? Y eso me pareció interesante esas reflexiones, por eso que, bueno, se las comparto. Y eso es todo lo que podía compartir por hoy sobre las virtudes. No sé si alguien más quiere decir algo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luz. Excelente, ¿ah? Excelente. ¿Alguien más desea compartir algo? No, algo que de manera personal me ha pasado, ¿no? O sea, tener una comunidad cristiana, ¿no? O sea, de gente que tiene el mismo quizás objetivo de intentar seguir a Cristo, seguirlo, aprender de él. Es un grupo especial, ¿no? Que la parte positiva y lo que nos debe animar, porque claro, encontramos muchos problemas para vivir en esa comunidad y crecer juntos, ¿no? Pero creo que lo que al menos de manera personal, puedo decir que yo en momentos de prueba he sentido la fuerza de esa comunidad, ¿no? De esa gente que sé que está conmigo en la oración, ¿no? Y uno quizás tiene reacciones a veces que no entiende en el momento de prueba, ¿no? Como una fortaleza, como una esperanza que te sale. Y yo creo que es esa, ¿no? Esa compañía que te da esta comunidad cristiana en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba, ¿no? Personal que podamos tener. Así que tenemos que mantenernos en comunidad, chicos, ¿no? Porque solos, la velita sola fuera o la ramita fuera del tronco, pues simplemente se muere, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque como leía ahí en el enemigo nos va a atacar, ¿no? Nos va a desanimar, ¿no? Y yo creo que hay que valorar lo que el Señor nos regala a través de un grupo, a través de una comunidad, porque tenemos la oportunidad de crecer conociéndolo más, acercándonos más, ¿no? A Él. Así es que nada, solo quería compartir eso, que para mí es una bendición. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más desea opinar algo? Bueno, si no hay más, muchas gracias. Excelente el tema y nos da pie a profundizar más todavía lo que hacemos cotidianamente y sobre todo lo que hacemos acá, ¿no? Sobre todo en nuestra comunidad. Bueno, a ver qué hora es. Ya, sí, sobrado me alcanza para decir brevemente eh, lo que tengo preparado. ¿Se puede ver la diapositiva, por favor? Sí. Y justo este tema tiene que ver con las virtudes, pues.
también, mira, efectivamente está relacionado, ¿no? El tema es significado de la sexualidad, ¿no? Vamos a hablar brevemente de ello, ¿ya? Eh, Primero, para entender el significado de la sexualidad desde nuestra perspectiva como creyentes católicos, tenemos que tener unos conceptos generales muy bien entendidos, ¿ya? Vamos entonces a hablar de ellos. El concepto, perdón, de sexualidad es un concepto, al menos desde la perspectiva católica, es un concepto que difiere bastante del concepto, ¿no? Que actualmente está en boga en el mundo. Para nosotros, la sexualidad es un concepto que no solamente se refiere al cuerpo, que no solamente se refiere a la corporeidad, sino va más allá del cuerpo. O sea, tiene que ver el cuerpo, pero a la vez más allá. La corporeidad, desde esa perspectiva, no es únicamente sexual, a diferencia de cómo lo interpreta pues, el mundo no creyente, ¿no? El mundo que rechaza a Dios, que cuando se habla de sexualidad habla de que es cuerpo, genitalidad. En cambio, para la perspectiva católica, la corporeidad, o sea, el cuerpo, cuando hablamos de sexualidad y el cuerpo, no nos referimos únicamente a la parte sexual, sino más bien la sexualidad abarca toda la personalidad en sus dos versiones. ¿Y cuáles son sus dos versiones? Hombre y mujer. Así es. O sea, la sexualidad es el todo, el ser del hombre o la mujer. Y a partir de lo que estoy diciendo, entonces es lógico de que hay una fuerte tendencia a la complementariedad, o sea, una tendencia a la heterosexualidad, ya que el hombre y la mujer son complementarios. Y también se evidencia una fuerte tendencia a la conyugalidad, o sea, una fuerte tendencia a que el hombre y la mujer se atraigan el uno al otro. Obviamente, esta tendencia, esta atracción, esta conyugalidad, lógicamente no se está obligada a ejercerla, ¿no? En el caso de los solteros o los que siguen eh, la vida consagrada, ¿no? Pero es evidenciable que existe, ¿no? Digamos, esta tendencia, ¿no? En la gran mayoría al menos. Entonces, bajo estos conceptos, podemos entender ya poco a poco que la unión sexual no une solamente una parte, o sea, los genitales de la persona, ¿no? De las personas, sino al todo de la persona. O sea, cuando se une sexualmente una pareja, o sea, no es nada más una unión genital, sino es el todo. Porque el todo de las personas, de las dos personas se unen, el ser, mejor dicho. Y un poco reforzando lo que había mencionado con anterioridad, es que la anatomía y la fisiología indican claramente que la unión sexual es heterosexual. ¿A qué me refiero con anatomía? Bueno, pues existen genitales masculinos y femeninos. Los genitales externos y femeninos, los genitales externos masculinos y femeninos son complementarios para permitir la unión sexual. Igual los órganos de reproducción, los órganos reproductivos, perdón, son complementarios también. Llámese, por ejemplo, el útero, ¿no? Llámese los ovarios o los testículos en el varón, ¿no? La formación de espermatozoides y el óvulo en la mujer y de los espermatozoides en el hombre son complementarios. Indican la anatomía y la fisiología que hay, digamos, que la realidad
es una realidad que espera una unión heterosexual. Si la unión sexual solo implica actos sexuales, nada más actos sexuales, entonces esta unión está incompleta, porque acabamos de decir de que no solamente es genitalidad, ¿no? Sino es el ser, ¿no? Para entenderlo correctamente, la sexualidad es la unión de todo el ser de estas dos personas. Entonces, si nada más se ponen en actos sexuales, o sea, nada más los genitales en la unión, entonces la unión está incompleta. Entonces, para entender adecuadamente la sexualidad, tenemos que saber que la sexualidad tiene dos componentes importantes y que tienen que estar los dos para, eh, digamos, ver, apreciar una unión sexual que abarca toda la realidad de la persona, que es el componente unitivo, ¿no? Que se refiere a la parte afectiva, ¿no? Y también la parte espiritual, ¿no? Lo espiritual surge también gracias a la unión, de la unión de los cuerpos, obviamente, y el componente procreativo, que es el componente que tiene que ver, o que quiere decir que está abierto a la transmisión de la vida, ¿no? Estos dos componentes, la sexualidad, tienen que estar siempre presentes, ¿ya? Para que la unión sexual esté completa. ¿Queda claro? ¿Sí hasta ahí, más o menos? ¿Sí? ¿Queda claro, Sí. no? Ya, vamos a Sí. seguir ya brevemente. Entonces, vamos a decirlo en concreto, ¿no? Es un acto moralmente lícito, o sea, moralmente ordenado, ¿ya? Cuando existen estos dos componentes. En un acto moralmente ilícito, o sea, cuando está ordenado moralmente, deben existir estos dos componentes. ¿Está bien? ¿Sí? Ujú. Sí, está bien. Por Sí, sí, ello, Pablo. por ello, todo lo que desliga a la sexualidad de los componentes unitivo y procreativo, ya hemos dicho, voy a retroceder, unitivo y procreativo, aquí está, ¿no? Unitivo y procreativo, ¿no? Todo lo que desliga la sexualidad de estos componentes son moralmente ilícitos. Entonces vamos a enumerar, ¿ya? ¿Qué tipo de, digamos, ejercicio de la sexualidad son moralmente ilícitos? Primero, el coito interrumpido. Cuando se evita, ¿no? Cuando se evita en la relación sexual que el hombre, por ejemplo, eyacule, ¿no? Dentro del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque se está desligando el componente procreativo. ¿Cierto? Moralmente ilícito. Se evita, solamente quiero tu cuerpo. No quiero el fruto de la unión. Ese es el mensaje. Lo segundo, la anticoncepción, en todas sus formas, llámese píldoras, inyecciones, llámese cualquier dispositivo intrauterino como la T de cobre, llámese cualquier Norplan que se pone subcutáneo, etcétera, etcétera, es también, perdón, desliga eh, a la sexualidad de esos dos componentes, porque es prácticamente el mismo mensaje, ¿no? Yo quiero tu cuerpo, pero no quiero el fruto de la unión. También es moralmente ilícito. También la fertilización in vitro, en todas sus variantes. ¿Cuáles son en todas sus variantes? Bueno, voy a, para no perder, o no hacer la larga, voy a enumerar algunas. La fertilización in vitro, la homóloga, por ejemplo, que es cuando se utiliza, pues, por ejemplo, los gametos, o sea, o bien el óvulo, espermatozoide del mismo cónyuge, ¿sí? Y la heteróloga, cuando se utiliza, por ejemplo, el espermatozoide de otra persona, de otra persona que no es el esposo, el cónyuge. Ese se llama el heteróloga.
Y la homóloga es cuando es el mismo esposo, ¿no? ¿Cierto? Allí en la fertilización in vitro, ¿qué sucede? Se gesta, se produce una gestación fuera del útero de la mujer, o sea, se produce, digamos, la concepción dentro de un medio artificial, el cual está desligando, lógicamente, pues el componente unitivo. ¿Se dan cuenta? O sea, se pretende procrear, pero el componente unitivo, ¿no? Porque tiene que haber unión de los cuerpos, ¿cierto? Queda de lado, si no interviene la técnica. Es también moralmente ilícito. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? No sé, ¿alguna duda ahí? También la inseminación artificial. La inseminación artificial es cuando se coloca el semen directamente en la vagina o en las trompas de la mujer para el encuentro del útero. O sea, en el caso de la inseminación artificial se coloca el mismo semen dentro, ¿sí? También hay homóloga, porque puede ser el semen del mismo cónyuge, y heteróloga, cuando es el semen de otra persona que no es el cónyuge, también. También es moralmente ilícito por el motivo, pues lógicamente que hay desvinculación otra vez del componente unitivo. ¿Por qué? Porque el semen, en el caso que si es del mismo, bueno, sea del mismo cónyuge o de otra persona, eh, este, el semen recogido de un banco de semen, adquirido de un banco de semen, este semen es obtenido por medio de masturbación. O sea, no hay componente tampoco unitivo. Entonces también es moralmente ilícito. ¿Se dan cuenta cómo se desvirtúa? ¿Queda claro? ¿Queda claro o no? Sí. Muy bien. Entonces también, digamos, no se realiza una unión sexual con los dos componentes. Y para terminar, las consecuencias que acarrea desligar los componentes unitivos y procreativos son los siguientes. Uno, al desligar estos componentes ocurre lo que es el libertinaje sexual. ¿Por qué? Porque yo no quiero procrear, solamente quiero tu cuerpo. Y si tomo anticonceptivos, entonces obviamente yo puedo, digamos, tener la seguridad de que porque que no me aferro a ti afectivamente y solamente gozo de tu cuerpo. Entonces surge el libertinaje sexual. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo y con tu cuerpo. Luego también, ya, el tema surge también, y es un tema muy importante, es el vientre de alquiler, porque obviamente si se desliga la parte unitiva, entonces yo puedo agarrar el semen de un donante, ¿no? Y el óvulo, ¿no? De otra mujer, y puedo yo, si es que no quiero, en el caso es una mujer, ¿no? Si no quiere ella gestar, puede buscar un vientre alquiler y tener un hijo que no es ni siquiera eh, genéticamente perteneciente a ella, ni tampoco a su esposo, sino ha adquirido el semen y ha pagado por el óvulo y todavía paga por el vientre de alquiler. Imagínense, eso ocurre en Europa muy seguido. Y ocurre este vientre, este alquiler de un vientre. Entonces ahí se ve claramente que se desliga pues el componente también unitivo. Ahí sí se rompe incluso y tiene consecuencias más, más fuertes, ¿no? El vientre alquiler, porque allí está de por medio una tercera persona y una cuarta, la tercera es la mujer que presta o alquila el vientre, la madre es sustituta, ¿cierto? Que va a gestar digamos, el producto de la concepción, pero no es
digamos, la mamá social, no es la madre social, tampoco es la madre genética en muchos casos. Viene un tema, ¿no? Y se complican las cosas allí, ¿no? Porque se utiliza a la mujer simplemente como un reservorio para tener hijos. En el caso del banco de esperma, el hombre ahí se convierte en una especie de semental que nada más da su semen para procrear y ni siquiera pues conoce quién va a ser su hijo. Porque en muchos países que tienen banco de esperma está prohibido dar ¿no? la información acerca del donante de los espermatozoides, imagínense. O sea, el chiquito nunca va a saber quién es su padre genético. Y obviamente esto da pie, obviamente, a la experimentación embrionaria, porque no haber componente unitivo y procreativo, entonces los embriones que se gestan fuera, ¿no?, de ambientes naturales, que quedan libres para lamentablemente ser manipulados, ¿no?, por intereses subalternos y para la experimentación, lógicamente, científica, ¿no?, con el pretexto de encontrar terapias nuevas que curen enfermedades difíciles. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta? Que no sé si quedó claro. Sí. ¿Sí? Quedó claro. Ya, Sí. eso es importante, por eso conviene un poco saber, ¿no?, como de nuestra perspectiva, la importancia de estos dos componentes. Esto explica por qué la Iglesia no se opone, no se opone o recomienda en todo caso, para el católico fiel, digamos, no utilizar, porque es algo ilícito, moralmente hablando, ¿no?, los métodos anticonceptivos, la fertilización in vitro y otras cosas más, ¿no?, que obviamente desligan estos dos componentes, ¿no? Esa es la explicación de base, digamos. ¿Ya? ¿Queda claro? Para Sí. que, ya, muy bien, listo. Si tienen una pregunta, con mucho gusto. Si no, para decirles algunas cositas más. Pablo, sobre este tema hay ahorita con la disculpa del calentamiento global, con eso hay demasiada manipulación sobre ese tema, ¿no? Prácticamente se han creado bancos, creo, de espermas, incluso, digamos, si un bebé lo hacen ese procedimiento de in vitro, si lo hacen en la India, tiene un valor, si lo hacen en Estados Unidos, tiene un valor. Finalmente, yo me pregunto, ese tema ¿cómo es? De calentamiento global, de que, o sea, debe haber menos gente, según dice que el planeta está con muchas personas. Entonces, con esa disculpa, o sea, ¿cuál es el propósito de crear todas esas formas de procrear? Porque finalmente ellos siguen creando, pero ya no, como que anulando la vida como lo propone Dios, sino ya de otras formas que generan utilización de tecnologías, de personas, y como un negocio, pues, ¿no? Finalmente. Sí, cuando se desliga, eh, se desliga a Dios de estos temas y de todos los temas en realidad del ser humano, el hombre pues lógicamente empieza a suplir, ¿no? A suplirlo, intenta suplirlo. Entonces, pretende ser dueño de ciertas decisiones que realmente acarrean consecuencias inestimables, ¿no? No solamente para él mismo, sino para la humanidad en realidad. Entonces, juega a Dios. Él quiere manipular la vida. Él quiere decidir quién vive o no. Él quiere decidir cómo vive y quién lo debemos de desechar. Él decide quién es inferior o quién es mejor. Entonces, empieza a poner puntos de referencia
equivocados. ¿Por qué? Porque lógicamente, como es un pobre ser humano, desliga, saca a Dios, entonces él mismo se crea sus puntos de referencia y cae en el error como siempre. Ese es el problema de fondo, porque lamentablemente el ser humano no tiene esa capacidad para ser omnipotente, ni poder crear sin equivocarse estas líneas éticas ni morales para su bien. Se equivoca. Hitler, ¿por qué creen que hizo lo que hizo? O sea, él estaba segurísimo de lo que estaba haciendo. Abimael Guzmán, ¿qué creen ustedes? Ese tipo que pensaba que estaba haciendo las cosas muy bien, rejuraba. Y así podemos ir nombrando personajes así, porque ellos juraban que estaban haciendo las cosas bien. ¿Y quién era el referente de ellos? Ellos mismos, pues. Totalmente equivocados. Y así pasa con la ciencia. O sea, hoy día, o sea, quitas, lamentablemente, eh, la fe religiosa, quitas a Dios. Entonces, de todas maneras, el hombre tiene que suplir esa imagen, quiere suplir la imagen de Dios y tiene que poner otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? El ateo quita a Dios, pero realmente pues pone a Marx, pone así a sus personajes y los endiosa hasta el fanatismo. En el caso de la ciencia es así, quitas a Dios, que a quién pones ahí, pones a la ciencia como la religión. Entonces, la ciencia es la que dice quién vive, quién no vive. La ciencia dice qué es lo correcto y qué es lo que es no. Entonces la técnica se hace omnipotente, la ciencia se vuelve omnipotente, es como que la que es la que manda y la que dice, ¿no? Y incluso tiene hasta influencias políticas, ¿no? Porque eso es la que decide, ¿no? Es lo que está pasando, es algo muy serio, ¿no? Por eso es plantearse desde ya la forma correcta de cómo enfocar el problema a las nuevas generaciones que estudian en las universidades, para que no se crean omnipotentes porque saben algo. Y es lo que tú hablabas, ¿no? En las virtudes. Y habló también Jesse, ¿no? De la humildad. Esa falta de humildad, pues justamente por eso se cruzaban los tres temas ahí, ¿no? Se cruzan, ¿no? Interesante. Bueno, eso. Pablito, y el niño que nace por estas desviaciones, o Ujú. sea, según la iglesia, este niño puede ser bautizado, o sea, Sí. puede Una ser. cosa, sí, sí. Ujú. Una Esa cosa, es mi duda. una cosa es el acto moral ilícito de los padres, Ujú. que es distinto. Otra cosa es la criatura que se gesta ahí, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es un bebé, ¿no? Muy querido por Dios también y por todos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Ahora, las consecuencias que acarrea eso es otra cosa, pues, ¿no? Pero eso es ya esta responsabilidad de los padres, ¿no? Porque si nosotros planteamos distinto, entonces también estaría justificado, por ejemplo, repudiar al bebé que surge, ¿no? Dentro de una violación. No. Sería algo parecido, ¿no? O sea, porque se gesta de esta forma el bebé, ¿no? Por la violencia, ¿no? A través de la violencia, entonces ¿no? No merece ser hijo de Dios, entonces hay que matarlo, ¿no? Disculpa que exagere un poco, ¿no? Pero sería no más o menos ese mismo concepto, ¿no? No, los bebés no tienen la culpa en absoluto, ¿no? En absoluto, ¿no? Así es, se bautizan, todo igual, claro, eso es otra cosa. Un complejo, ¿no? Es que así es, Mm. pues, y hay situaciones donde, caramba, ya ni sabe quién es el papá. O sea, a ver, el óvulo de una mujer, el vientre de otra. ¿Cuántas mamás van? Dos. Luego, la que firma, la que paga, es la tercera mamá. ¿Quién es la mamá? ¿La genética, la social o la que gesta? Luego, el papá. El papá es el que firma, ya, pero él no dio el semen, pero está en el banco el semen. Listo. ¿Quién es el papá? No se sabe. Entonces, cosas Mm. probablemente como para marear, para confundir, para crear caos y sobre todo daño psicológico en la criatura que algún día va a preguntar, ¿quién es mi papá? No se sabe. Es increíble, ¿no? Mm. Increíble esto sucediendo. Temas que cuando el ser humano se mete a cosas que no debe, ocurre todo esto, toda esta confusión. Ujú. Muy bien, ya yo me voy a un poquito, unos temas van a ser temas de este tipo, ¿no? Un poco para llenar, ¿no? Esta parte, ¿no? Que es importante también de nuestra formación, ¿ya?
Bueno, muy bien. Faltan unos minutos. Les tengo que decir un par de cosas nomás breves, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O alguien Ujú. desea una pregunta más? No sé, con respecto al último tema. Para cerrar, entonces, miren, les tengo que decir dos cositas. Bueno, no dos, varias. La primera, como ustedes ven, no se nos ha cortado la transmisión, es que hemos adquirido, obviamente, hemos adquirido la, ¿cómo se dice? La licencia de Zoom. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque ahora podemos quedar Bravo. bravos. Gracias por sus Bravo. aportes. Y los que no han aportado, pues se la tienen que poner igual, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Es una broma. En todo caso, eso nos da oportunidad para grabar todo y todo subirlo. Voy a procurar subirlo. Gracias por la carita, Martín. Este, Subir material. El sábado los padres de familia pidieron que se les sube el material, se les subió. Entonces eso da oportunidad para ellos, ¿no? Lo Claro. segundo, claro, chévere. Lo segundo es que, a ver, ¿qué más? Eh, este, mm, es necesario informarles que el día jueves, otra vez hay rosario. Nos han pedido nuevamente. Bueno, es cíclico, ¿no? Cada mes o cada 15 días ocurre eso, ¿no? No sé si alguien se ofrece, por favor. Yo voy a tomar hacer el anuncio ahí en el grupo, por favor, para que vayan a Rosario, a hacer Rosario. Yo lamentablemente no puedo ir ni el miércoles ni el jueves porque yo trabajo justo a las 8 de la noche, ¿ya? Por eso, pero ojalá que puedan, a ver, piensen, yo de todas maneras mando la invitación, ¿ya? Para que vayan haciendo tiempo los que pueden, ¿ya? Bien, entonces eso es lo segundo, ¿no? Lo otro es, a ver qué más será, acá tengo apuntado, ya. La cuota, los que no han podido colaborar, por favor, cada mes, pues 10 solcitos, no se olviden. Y Judith, anda haciendo tú si puedes, por favor, Judith, la lista, ¿no? De quienes han dado en septiembre, ¿no? Octubre, así sucesivamente, sí, por favor. La Eso, lista negra. la lista negra, ¿no? Y Jesse, bueno, no solamente a Jesse, también a Martín, a todos en realidad, ¿no? El día sábado, los padres de familia, bueno, se tocó un tema así de, como se dice, de refilón, porque fue una pregunta de una madre de familia acerca del resentimiento, y se abrió la cancha de una forma extraordinaria, ¿no? Como para hablar otras Ujú, cosas. ujú. Entonces, yo creo que ahora que tenemos el Zoom, no sé, lo pongo ahorita a opinión de ustedes, eh, como tenemos el Zoom, podemos hacer ya videoforum, mostrar películas o algún documental a través de esta plataforma porque no se va a cortar, pues. Y hay que aprovecharla, ¿no? Al máximo. Quizás podamos mostrar esa película, El Regalo Mayor, yo la tengo, El Regalo Mayor, a los padres de familia, porque habla de resentimiento y el perdón. Ah, sí, sobre el Podemos, perdón. o sea, mostrarla y hacer la invitación el sábado, ¿no? A una hora determinada, la mostramos nomás, y esto, y eso creo que sería muy bueno. Y no solamente a ellos, sino el link se lo damos a todos los grupos para que puedan ingresar. Entonces Sí, ya estamos abriéndonos un poquitito. Es una película, ¿no? Y hacemos los comentarios del caso al final y se acabó. Sí, O sería muy pasar, bueno. Ya, o pasar también, o Martín, Pablito, o también pasar el training, el training. ¿no? Y ya, o sea, les deja solamente el link para que ellos entreguen la película. Ya, no, pero la cuestión es que estén pues acá. Esa es la voz. Ya. Esa es la Ah, ya. cuestión, ¿no? Sí, porque, claro, porque hay cosas que están en YouTube, ¿no? No, pero la cuestión es que estén acá, un poco para guiarlos, porque saber Ah, ya, cómo. pero el Sí. tiempo sí lo van a tener, o Bueno, para nosotros nosotros. ofrecemos, ¿no? Ofrecemos Ah, el ya, link, ya. ¿no? También un poco también para mover este Zoom, ¿no? Y otra Claro. cosa buena que les tengo que decir, he visto la forma de esto, ya yo lo he probado, o sea, a la vez podemos nosotros, cada reunión o las reuniones que deseamos, o el mismo cine que publiquemos, lo podemos en este instante, lo vemos en Zoom y a la vez lo pueden ver en Facebook o YouTube. Es enseguida, acá ya sé cómo se hace.
O sea, nos pueden ver por todo lado y nada más mandamos el link. En el caso de la película, no solamente podemos circunscribirnos a los padres de familia, no solamente podemos circunscribirnos a la parroquia, sino podemos dar el link. Y ustedes a través de sus redes sociales pueden ustedes poner el link del YouTube, por ejemplo, ¿no? Y va a salir la película también. Al mismo tiempo, en vivo. Y eso es muy importante también. Pues salimos un poco, ¿no? ¿Ya? Poquito a poquito vamos a hacerlo. ¿Qué les parece, no? Que sería muy Está bien. bueno, ¿verdad? Entonces, Claro. ya por interno, pues, de repente conversaremos qué día podemos hacerlo, hacer la, la proyección, ¿no? Conversaremos, pues, sobre todo con el encargado de la catequesis, que es Martín, ¿no? Conversaremos qué día sería más idóneo, ¿no? Para poder, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Para no someter esto a mucha carga de tiempo, ¿ya? ¿Está bien? Bueno, se les avisará. Y lo último era lo siguiente, a ver qué dice acá tengo apuntado. Ya, lo de la caminata queda pendiente, ya estaremos coordinando al siguiente de ello. Ya. Martín, las claves de Facebook, ¿qué fue? Nada, ¿no? A ver, espérate. Hoy día le escribí a Claudio para que complemente la ley de Claudio. Ya pues, le digo, tu esposito no me hace caso. A ver, voy a escribir eso de una vez porque si no me olvido.